El alba en Guadalajara aún no se atrevía a romper la terquedad de la noche, pero para Javier Morales, el día había comenzado horas atrás. A sus 45 años, su cuerpo era un mapa de rutinas grabadas a fuego lento, un reloj de carne y hueso sincronizado con el siseo del aceite en la plancha. El aire de su pequeño local, Tacos Don Javi, era su propio ecosistema, una atmósfera densa y sagrada tejida con el aroma penetrante del cilantro recién picado, la promesa ácida de la cebolla y el vapor del suadero cociéndose en su propio jugo. Javier no era un hombre de grandes ambiciones ni de palabras sonoras. Era un taquero, una figura tan fundamental y a la vez tan invisible en el paisaje de su barrio obrero como los postes de luz o las banquetas agrietadas. Su existencia se medía en kilos de carne, en montañas de tortillas y en la silenciosa satisfacción de un cliente que cerraba los ojos al dar la primera mordida. Cada movimiento de Javier era una liturgia perfeccionada por la repetición. El filo de su cuchillo danzaba sobre la tabla de madera con una precisión hipnótica, transformando un músculo de res en pequeños cubos perfectos. Sus manos, callosas y manchadas por 1000 batallas contra el comal y el limón, se movían con la gracia de un artesano. Conocía a sus clientes por sus pedidos habituales antes que por sus nombres. Sabía quién prefería su taco con todo y quién pedía la salsa que no pica, esa que preparaba casi a regañadientes. Escuchaba sus problemas, las quejas del trabajo, las victorias del equipo de fútbol local, asintiendo con una media sonrisa mientras su atención real estaba en el punto exacto de cocción de la tripa. Él era el confesor silencioso del barrio, un pilar inmutable en la esquina de siempre, pero su propia alma era un libro cerrado que nadie se molestaba en intentar abrir. Dentro de la cartera de piel gastada que guardaba en el bolsillo trasero de su pantalón, junto a los billetes de baja denominación para el cambio, vivía la razón de su incansable faena. Una fotografía doblada y suavizada por el manoseo constante mostraba a una niña de 8 años con una sonrisa a la que le faltaban un par de dientes de leche. Sofía, su Sofía. La imagen era un sol portátil que lo calentaba en las madrugadas más frías, pero últimamente ese sol se sentía lejano, eclipsado por una sombra ominosa. La leucemia, una palabra que Javier apenas podía pronunciar, se había instalado en la sangre de su hija como un invasor cruel y silencioso. El diagnóstico había caído sobre su vida como una sentencia, transformando el zumbido familiar de su existencia en un silencio cargado de pavor y una impotencia que le carcomía las entrañas día y noche. La esperanza, le había dicho un doctor con ojos cansados, existía, pero existía en otro país, en un idioma que él no hablaba y a un costo que sonaba a una broma macabra. Un trasplante experimental en Estados Unidos. El número que le dieron tenía tantos ceros que Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era una cifra que no podía concebir, un universo de distancia de los pesos que contaba cada noche al cerrar su puesto. Cada tortilla que volteaba, cada taco que servía, se convertía en una dolorosa medida de su fracaso. El trabajo duro, ese mantra que su padre le había inculcado como la única verdad del hombre honrado, se revelaba ahora como una mentira piadosa. El sudor de su frente no podía comprar la vida de su hija, y esa verdad lo estaba quebrando en pedazos, invisibles para el resto del mundo. Su puesto de tacos estaba estratégicamente mal ubicado, justo frente a un taller mecánico que nunca parecía arreglar coches. La fachada de servicio automotriz El Rápido era un secreto a voces en el barrio. De allí no salían motores reparados, sino hombres con miradas frías, radios crepitando en sus cinturones y camionetas de lujo con vidrios tan oscuros que parecían devorar la luz del sol. Eran parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, los dueños de la plaza, los amos de la vida y la muerte en esas calles. Javier, en su perenne invisibilidad, se había convertido en parte de su paisaje. Les vendía tacos de suadero y pastor, recibía su dinero manchado de quién sabe qué y agachaba la cabeza, volviéndose sordo a las conversaciones a media voz y ciego a los bultos sospechosos que se descargaban a plena luz del día. Aquel martes, la noche cayó sobre Guadalajara
con un bochorno pegajoso, prometiendo una tormenta que no terminaba de llegar. La clientela había sido escasa, y Javier consideraba cerrar más temprano. El olor a ozono se mezclaba con el de la carne en la plancha. Fue entonces cuando el aire se rasgó. No fue un trueno, fue el estruendo seco y brutal de un cuerno de chivo, seguido por el coro de pistolas de diferentes calibrures. El sonido no era ajeno, pero nunca había sido tan cercano. Instintivamente, Javier se tiró al suelo detrás del mostrador de metal de su puesto, un escudo ridículo contra la furia que se había desatado a unos metros de él. Los gritos, las detonaciones y el chirrido de llantas se convirtieron en la única realidad, una sinfonía del infierno que parecía durar una eternidad. Acurrucado en su pequeño espacio, con el corazón martillándole en los oídos tan fuerte que ahogaba el sonido de la guerra exterior, Javier Morales rezó, no a un Dios específico, sino al silencio. Suplicó por el fin del estruendo, por la invisibilidad que siempre lo había protegido. El olor a pólvora, acre y metálico, invadió su santuario de grasa y cilantro, profanándolo. Escuchó un último grito ahogado, el impacto sordo de un cuerpo contra el pavimento y luego, finalmente, el silencio que tanto había rogado. Pero este silencio no era pacífico. Era un vacío denso, pesado, lleno de las presencias fantasmales de lo que acababa de ocurrir. Temblaba, no solo de miedo, sino por la cruda realización de su propia fragilidad, de lo delgada que era la línea entre vender tacos y yacer en un charco de sangre. Pasaron minutos que se sintieron como horas. El único sonido era el goteo de la grasa caliente cayendo en una lata y el zumbido de un foco solitario. Con una lentitud agónica, Javier se atrevió a asomar la cabeza por encima del mostrador. La escena al otro lado de la calle era un tabló de violencia. Cuerpos torcidos en ángulos imposibles yacían junto a una camioneta blindada cuyas puertas estaban abiertas como las fauces de una bestia muerta. El taller mecánico, su vecino de años, tenía la cortina de metal acribillada a balazos. La muerte había visitado la cuadra y se había ido con la misma súbita brutalidad con la que llegó, dejando atrás sus despojos y un silencio que pesaba como una lápida sobre el asfalto tibio de la noche tapatía. Fue entonces cuando sus ojos, adaptándose a la penumbra moteada por el alumbrado público, vieron algo que no encajaba en la carnicería. Dentro de la camioneta blindada, iluminadas por la luz de cortesía que parpadeaba intermitentemente, había dos maletas. Eran bolsas de lona negras, de aspecto militar, una de ellas volcada de tal manera que su contenido se derramaba sobre el asiento del copiloto. No eran herramientas, no era ropa, eran fajos de billetes, perfectamente ordenados con bandas de papel, montones y montones de dinero que parecían absorber la poca luz disponible. El corazón de Javier, que apenas comenzaba a calmar su ritmo frenético, dio un vuelco y se detuvo por un instante. El mundo entero pareció reducirse a ese vehículo abierto y su increíble, impensable contenido. El miedo le gritaba que se escondiera, que cerrara su puesto y corriera a casa sin mirar atrás. Era dinero del narco. Tocarlo era como meter la mano en una jaula de tigres hambrientos. Era una sentencia de muerte sin juicio ni apelación. Lo sabía. Todo el mundo en México lo sabía. Esas historias no eran leyendas, eran las noticias de cada día, las advertencias que se susurraban en las cantinas y en las sobremesas familiares. Pero entonces, como un fantasma, convocado por la visión de aquella fortuna, el rostro pálido y frágil de Sofía se materializó en su mente. La vio en su cama de hospital, con los ojos grandes y tristes, perdiendo un poco más de su luz con cada día que pasaba. La imagen era tan vívida, tan dolorosamente real, que eclipsó el miedo por un instante. Un cálculo imposible comenzó a girar en su cerebro, una ecuación demencial de vida y muerte. Por un lado, una muerte segura para Sofía, una lenta y tortuosa despedida dictada por la pobreza. Por el otro, una muerte probable para él, una ejecución rápida y brutal a manos de hombres sin rostro. ¿Qué era peor? ¿Ver morir a su hija sabiendo que no hizo nada para evitarlo? ¿O morir él mismo intentando darle una oportunidad? El olor a pólvora
se mezclaba con el recuerdo del antiséptico del hospital. La vista de los fajos de billetes se superponía con la imagen de las facturas médicas que guardaba en un cajón, cada una un clavo más en el ataúd de su esperanza. La decisión que enfrentaba era una monstruosidad, un dilema que ningún taquero, que ningún padre, debería jamás tener que considerar. Se encontró moviéndose sin ser consciente de ello. Sus piernas, temblorosas, lo llevaron a través de la calle vacía. Cada paso era un trueno en el silencio, seguro de que en cualquier momento las sirenas comenzarían a aullar o que una camioneta regresaría para terminar el trabajo. Se acercó al vehículo blindado, un animal herido de muerte. El olor a sangre y a metal caliente era abrumador. Con manos que no le obedecían del todo, agarró las 2 maletas de lona. Eran pesadas, increíblemente pesadas. El peso no era solo del dinero, sino de la decisión que estaba tomando, el peso de un futuro irrevocablemente alterado. Arrastró las bolsas por el asfalto, dejando 2 surcos oscuros en el polvo, cruzando el umbral de su vida anterior hacia un territorio desconocido y aterrador. De vuelta en la seguridad ilusoria de su puesto, arrojó las maletas al suelo. Cayeron con un ruido sordo y satisfactorio que le revolvió el estómago. Se arrodilló y abrió una de ellas. El contenido era casi obsceno. Cientos de fajos de billetes de 500 y 1000 pesos. 15 millones. Calculó más tarde, aunque en ese momento solo podía ver una cosa: el rostro sonriente de Sofía, no en una fotografía gastada, sino en un futuro que de repente parecía posible. Era el sonido de las máquinas del hospital funcionando, el color volviendo a sus mejillas, el brillo regresando a sus ojos. El dinero no era papel, era tiempo, eran latidos de corazón. Era la vida de su hija contenida en 2 bolsas de lona sucias que olían a muerte. La adrenalina comenzó a ceder, dando paso a una claridad helada. No podía quedarse allí. Al amanecer, este lugar sería un hervidero de policías, tanto los uniformados como los que trabajaban para el cártel. Su rostro, su puesto, su rutina, todo lo que lo hacía invisible, ahora lo convertía en el principal sospechoso. Tenía que desaparecer. La idea era tan ajena a su naturaleza como volar. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? No tenía un plan, solo un instinto primario de supervivencia. El mismo que le hizo agacharse cuando comenzaron los disparos, ahora le gritaba que corriera. Su vida como Javier Morales, el taquero, había terminado en el momento en que sus dedos tocaron ese dinero. Un nuevo y aterrador capítulo estaba a punto de comenzar. Con una urgencia febril, comenzó a desmantelar su vida. Apagó la plancha, el silbido final sonando como un suspiro de resignación. Miró su pequeño puesto, las salseras, la tabla de picar, el retrato de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared. Era todo su mundo, el universo que había construido con sus propias manos durante más de 20 años. Y lo estaba abandonando. Vació 2 costales de papas, el olor a tierra llenando sus fosas nasales, y metió las maletas dentro, cubriéndolas con los tubérculos restantes. Era un camuflaje burdo, patético, pero era lo único que se le ocurrió. El hombre que creía en la honestidad del trabajo duro estaba ahora escondiendo una fortuna robada en sacos de patatas, un ladrón nacido de la desesperación. Antes de irse, se detuvo. Sus ojos se posaron en la pequeña fotografía de Sofía, pegada con cinta adhesiva al marco de acero de su puesto. Con dedos temblorosos, la despegó con cuidado. El papel estaba tibio y olía a él, a cebolla, a trabajo. La guardó en el bolsillo de su camisa, sobre su corazón. Era lo único que se llevaría de su antigua vida. El resto, las ollas, los cuchillos, los recuerdos, todo quedaba atrás. Cargó los pesados sacos sobre sus hombros, el esfuerzo haciéndole gemir. Salió a la noche, no como un hombre que vuelve a casa después de una larga jornada, sino como un fantasma que se desliza fuera de su propia tumba, dejando atrás un cadáver llamado Javier Morales. Mientras se alejaba por las calles oscuras, la tormenta finalmente se desató. La lluvia comenzó a caer, primero como un goteo tímido y luego como un diluvio torrencial, lavando la sangre de las aceras, limpiando la escena del crimen, borrando las huellas de su decisión. El agua fría que empapaba su ropa
No podía apagar el fuego del pánico y la determinación que ardía en su pecho. No miró hacia atrás. No podía permitírselo. Cada paso lo alejaba de su identidad, de su hogar, de todo lo que conocía, pero cada paso también lo acercaba a la única cosa que ahora importaba, la posibilidad de salvar a Sofía. El taquero de Guadalajara había muerto esa noche, y en su lugar, un fugitivo acababa de nacer. La ciudad dormía a su alrededor, ignorante del drama que se había desarrollado en esa pequeña esquina obrera. Para el mundo, nada había cambiado, pero para Javier, el universo se había puesto patas arriba. Caminaba sin rumbo fijo, solo con una idea incipiente formándose en su mente aterrorizada: desaparecer. Y en México, para alguien sin recursos, sin contactos, sin un coche veloz, desaparecer tenía un nombre, un rugido metálico y un destino incierto. Un nombre que los migrantes y los desposeídos susurraban con una mezcla de miedo y esperanza: la bestia, el tren de carga. Ese sería su camino, su única y desesperada vía de escape hacia el norte. El peso de los sacos era una tortura. Cada músculo de su espalda y hombros gritaba en protesta. Se refugió bajo el voladizo de una tienda cerrada, jadeando, el vapor saliendo de su boca en el aire repentinamente frío. La magnitud de lo que había hecho lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Había robado al cártel más sanguinario de México. No eran ladrones comunes, eran una corporación de la muerte, con ojos y oídos en cada rincón del país. ¿Qué lo hizo pensar que podría salirse con la suya? La duda, fría y paralizante, se deslizó en su corazón. Por un instante, consideró abandonar los sacos allí mismo, correr a casa y rezar para que nadie lo hubiera visto. Pero la imagen de Sofía regresó, esta vez no sonriendo, sino con una sonda en la nariz y la piel con una palidez cerúlea. Esa imagen era su ancla, su combustible. La duda se evaporó, reemplazada por una resolución tan dura como el acero. Podrían cazarlo, podrían torturarlo, podrían matarlo, pero si lograba enviar ese dinero primero, si lograba comprar la vida de su hija, entonces su propio final no importaría. Su muerte tendría un propósito. Ya no era Javier Morales, el hombre común y corriente. Era un padre con una misión por la que estaba dispuesto a pagar el precio más alto. Se irguió, ajustó los sacos sobre sus hombros y continuó su camino hacia los patios del ferrocarril. Mientras tanto, en una hacienda de lujo en las afueras de la ciudad, un teléfono sonó, rompiendo el silencio de una noche de excesos. Un hombre conocido solo como el Contador, vestido con una camisa de seda y con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la cocaína, escuchó el informe. Su rostro, normalmente impasible y calculador, se contrajo en una máscara de furia contenida. No por el dinero. 15 millones de pesos eran el presupuesto de un fin de semana. Era la audacia, la humillación. Alguien había roto las reglas, había profanado su territorio y había matado a sus hombres. Y lo peor de todo, según el primer informe de los halcones, el responsable parecía ser un don nadie, un simple taquero. La orden fue escueta, pronunciada con una voz tan fría que helaría la sangre del sicario más experimentado al otro lado de la línea. Quiero todo lo que tengan sobre él, su familia, sus amigos, dónde caga, dónde duerme. Quiero su foto en cada teléfono desde aquí hasta Tijuana. No lo quiero muerto, no todavía. Lo quiero de rodillas frente a mí, y quiero que su final sea un espectáculo, un recordatorio para cualquier otro pendejo que se sienta con suerte. Encuentren a ese puto taquero. La cacería había comenzado antes incluso de que Javier llegara a las vías del tren, una red invisible y letal que ya se estaba cerrando a su alrededor. Javier, ajeno a la sentencia que acababa de ser dictada a kilómetros de distancia, llegó finalmente a los límites del patio ferroviario. El lugar era un laberinto de acero y oscuridad, un cementerio de vagones dormidos que esperaban su llamado para cruzar el país. El olor a diésel y a metal oxidado llenaba el aire. Se escondió entre unos matorrales, estudiando el movimiento de los pocos trabajadores y guardias de seguridad.
Su corazón latía con un ritmo salvaje, una mezcla de terror y una extraña y nueva sensación de propósito. Había cruzado la línea, había roto el pacto no escrito de agachar la cabeza y no ver nada. El dilema había terminado, la balanza se había inclinado, había elegido la muerte posible sobre la muerte segura de su hija. Ahora solo quedaba la fuga, la supervivencia. Miró hacia el norte, en la dirección en que apuntaban las vías, hacia una frontera que para él siempre había sido un concepto abstracto, el sueño de otros. Ahora era su única esperanza. Tenía que subir a uno de esos monstruos de acero, convertirse en un fantasma entre los fantasmas que viajaban sobre sus lomos, y rezar para que la bestia fuera más rápida que los demonios, que sin duda ya venían pisándole los talones. La decisión estaba tomada. La suerte estaba echada. El taquero de Guadalajara se preparó para abordar el tren hacia su destino. La noche en el patio de maniobras era un organismo vivo, respirando vapores de diésel y suspirando con el chirrido melancólico del metal contra el metal. Javier se movía entre las sombras de los vagones, cada uno un gigante de acero dormido. El peso de los costales lo obligaba a detenerse cada pocos metros, con los pulmones ardiendo y un sudor frío pegándole la ropa a la piel. Estudiaba las formaciones, buscando un tren que apuntara hacia el norte, un gusano de hierro que lo llevara lejos del infierno que había desatado. Escuchó un enganche resonar a lo lejos, una sacudida que recorrió una larga fila de vagones de carga. Era la señal. El monstruo comenzaba a despertar. Con un último esfuerzo sobrehumano, corrió, agachado hacia el convoy en movimiento, el corazón desbocado amenazando con salir de su pecho. La bestia no esperaba a nadie. Su arranque era perezoso, casi indolente, pero Javier sabía que esa lentitud era una trampa. En cuestión de minutos, alcanzaría una velocidad imposible de igualar a pie. Eligió un vagón góndola, de paredes bajas pero lo suficientemente altas para ocultarlo. Lanzó el primer costal con un gruñido, el sonido sordo de su caída sobre el piso metálico, resonando como un disparo. En la noche, luego el segundo. Ahora venía la parte más difícil. El vagón ya se movía a un trote rápido. Corrió a su lado, con los músculos de las piernas gritando, y con un salto desesperado se aferró al borde, sus dedos resbalando sobre el metal húmedo de rocío. Por un instante aterrador, su cuerpo colgó en el vacío, hasta que logró impulsarse y caer torpemente dentro, aterrizando sobre el duro lecho de papas y millones de pesos. Mientras Javier yacía sin aliento sobre su fortuna robada, el engranaje de la venganza ya había comenzado a girar en Guadalajara. En un cuarto de monitores clandestino, un joven con los ojos irritados por pasar horas frente a las pantallas rebobinaba una y otra vez la grabación de una cámara de seguridad barata, de esas que el gobierno instala en las tiendas de abarrotes con promesas de seguridad. La calidad era pésima, granulada y descolorida, pero ahí estaba. Una figura borrosa arrastrando dos bultos pesados desde un puesto de tacos hacia la oscuridad. El joven hizo una llamada. «Tenemos algo. El de los tacos de la esquina, don Javi, le dicen». La información fluyó hacia arriba por la cadena de mando con una eficiencia corporativa, llegando a oídos de El Contador en menos de 10 minutos. La invisibilidad de Javier se había evaporado. Luisa Morales dormía el sueño intranquilo de quien espera a su marido volver del trabajo. Un ruido en la puerta principal la despertó. No fue un llamado, fue una explosión. La puerta de madera de su pequeña casa voló hacia adentro, arrancada de sus bisagras. Antes de que pudiera gritar, 3 hombres vestidos de negro, con los rostros cubiertos por pasamontañas, ya estaban en su habitación, el cañón de un rifle apuntando directamente a su cara. El terror la paralizó, robándole el aire y la voz. No eran ladrones. Los ladrones hacen ruido, dudan. Estos hombres se movían con un silencio y una precisión que hablaban de un entrenamiento brutal. Uno de ellos encendió la luz, revelando el caos en el que habían convertido su sala en apenas segundos. Estaban buscando algo, o a alguien. «¿Dónde está tu marido?» La voz era plana, sin emoción, más aterradora que cualquier grito. Luisa, temblando incontrolablemente, solo pudo negar con la cabeza. No entendía nada. «¿Javier?
¿Por qué buscarían a Javier? Su mente se negaba a conectar a su esposo, el hombre que picaba cebolla y contaba chistes malos, con la violencia que había irrumpido en su hogar. Los hombres comenzaron a destrozar el lugar con una calma metódica. Volcaron cajones, rasgaron colchones, rompieron las fotos familiares que colgaban en la pared. Una de ellas, la de la primera comunión de Sofía, cayó al suelo, el vidrio haciéndose añicos. Ese sonido pareció despertar a Luisa de su parálisis, y un sollozo ahogado escapó de su garganta. El hombre que la apuntaba se agachó y recogió la foto rota. Bonita niña. Sería una lástima. El tren avanzaba, un traqueteo constante que era a la vez una canción de cuna y un recordatorio de su precaria situación. Javier se acurrucó entre los costales, el viento de la noche cortándole la cara. El miedo inicial había dado paso a una paranoia vigilante. Cada sombra, cada ruido exterior era una amenaza potencial. La euforia de haber escapado se había disuelto, dejando solo el sabor amargo de la realidad. Estaba solo, huyendo, y era un completo novato en este mundo de depredadores. Sacó la foto de Sofía de su bolsillo. La luz de la luna llena que se filtraba en el vagón iluminaba su sonrisa. «Es por ti, mi amor», susurró al viento. «Todo esto es por ti. Tu papá te va a salvar». La promesa, dicha en voz alta, le dio una pizca de la fuerza que necesitaba para no desmoronarse. La red del cártel era vasta y se extendía mucho más allá de las calles de Jalisco. La foto granulada del rostro de Javier, mejorada digitalmente, fue distribuida a través de cientos de grupos de WhatsApp. Halcones, policías estatales, agentes de tránsito, taxistas, cada activo en la nómina del CJNG, recibió la misma directiva. Buscar a un hombre de unos 45 años, complexión media, aspecto de trabajador. Recompensa generosa por información que llevara a su captura. La tecnología, que para Javier era algo tan lejano como su teléfono de prepago que apenas usaba, se había convertido en el arma más eficaz de sus perseguidores. Su rostro, el rostro de un hombre común, se replicaba a la velocidad de la luz, transformándolo en el hombre más buscado de México sin que él siquiera lo supiera. Luisa fue interrogada durante lo que parecieron siglos. No hubo golpes, no al principio. La tortura era psicológica. Le preguntaban por los amigos de Javier, sus rutinas, sus deudas. Le mostraban fotos de hombres desmembrados en sus teléfonos. ¿Sabes lo que les hacemos a los que nos roban, señora? ¿Y a sus familias? Ella insistía, con la voz rota por el llanto, que debía haber un error. Javier era incapaz de robar nada. Era un buen hombre. Su inocencia, su genuina confusión, solo parecía enfurecer más a sus captores. Finalmente, el líder del grupo perdió la paciencia. Con el dorso de la mano, la golpeó en la cara, un solo golpe seco y brutal que la tiró al suelo. «Vamos a encontrarlo, y cuando lo hagamos, te vas a arrepentir de no haber cooperado». El tren atravesó los campos de agave de Jalisco y se adentró en el estado de Zacatecas. El paisaje se volvió más seco, más desolado, un reflejo del propio estado de ánimo de Javier. El hambre comenzó a roerle el estómago. Un recordatorio de su total falta de preparación. No había traído agua ni comida. Su plan, si es que se le podía llamar así, no iba más allá de subirse al tren y esperar lo mejor. La estupidez de su improvisación lo golpeó con fuerza. ¿Cómo pensaba llegar a la frontera? ¿Cómo enviaría el dinero? Era un taquero, no un estratega criminal. Sabía de marinadas y tiempos de cocción, no de rutas de escape y lavado de dinero. El pánico amenazaba con ahogarlo de nuevo. Una marea negra subiendo por su garganta. El amanecer tiñó el cielo de tonos naranjas y púrpuras, revelando la inmensidad del paisaje mexicano. Para Javier, la belleza del alba era una burla. Con la luz del día venía una mayor exposición, un mayor riesgo. Trató de hacerse más pequeño dentro del vagón, escondiéndose detrás de los sacos como un niño asustado. El tren redujo la velocidad al acercarse a la ciudad de Aguascalientes. Javier contuvo la respiración. Sabía que las paradas en las ciudades eran los puntos más peligrosos. Era donde la policía y los guardias de seguridad del ferrocarril inspeccionaban los vagones. Se preparó para lo peor.
su cuerpo tenso como un resorte, listo para saltar y correr si era necesario. El tren, sin embargo, no se detuvo en la estación principal, sino en un desvío en las afueras, una zona industrial desolada. Al principio, Javier sintió una ola de alivio. Quizás era solo una parada técnica, pero entonces vio las luces intermitentes. 2 patrullas de la Policía Federal bloqueaban las vías más adelante. Su corazón se hundió. Esto no era una inspección de rutina. Los policías no estaban solos. Junto a ellos, recargados en una camioneta pick-up sin insignias, había varios hombres vestidos de civil, con radios y la inconfundible aura de matones. No había duda. No estaban allí por casualidad. Estaban allí por él. La red lo había alcanzado. El largo brazo del cártel se había extendido hasta el corazón del país para atrapar a un simple ladrón de tacos. La esperanza de una fuga, limpia y anónima, se hizo añicos. El pánico se apoderó de él, pero esta vez fue diferente. Era un pánico afilado, productivo. Sabía que quedarse en el vagón era una sentencia de muerte. El tren se había detenido por completo. Escuchó botas pisando la grava, acercándose. Tenía segundos. Miró por encima del borde del vagón. El otro lado de las vías estaba flanqueado por una barda de hormigón coronada con alambre de púas. Era su única opción. Sin pensarlo 2 veces, agarró el primer saco. Era demasiado pesado para escalarla con él. Con una punzada de dolor, rasgó la lona con la esquina metálica del vagón y comenzó a meter fajos de billetes dentro de su camisa y sus pantalones, una armadura improvisada de dinero. «Revisen todos los vagones», gritó una voz autoritaria. Los pasos se acercaban peligrosamente. Javier sabía que no podría llevarse todo. Dejó uno de los sacos, casi lleno, en el vagón, un sacrificio a los dioses de la velocidad. Con el otro saco medio vacío a cuestas y el resto del dinero abultando su ropa, se preparó para saltar. Se asomó una última vez. Un policía estaba a solo 2 vagones de distancia, su linterna cortando la penumbra del amanecer. No había más tiempo. Tomó una respiración profunda, se lanzó fuera del vagón y corrió hacia la barda. El sonido de su propio corazón ahogando el grito del oficial que acababa de descubrirlo. «¡Ahí está! ¡Deténganlo!». La adrenalina le dio una fuerza que no sabía que poseía. Lanzó el saco por encima de la barda, sin importarle si se rompía. El alambre de púas le desgarró la camisa y la piel mientras escalaba, pero no sintió el dolor. Al otro lado, cayó torpemente en un terreno baldío lleno de maleza y basura. Escuchó disparos, el zumbido de las balas pasando peligrosamente cerca de su cabeza. No se detuvo a mirar. Agarró su saco y corrió cojeando, adentrándose en los callejones de un barrio desconocido en una ciudad extraña. Había escapado, pero por muy poco, y el costo había sido alto. Había perdido casi la mitad del dinero, la mitad de la vida de Sofía. Magullado, sangrando y aterrorizado, se escondió en el esqueleto de un edificio en construcción. El sol ya estaba alto en el cielo, y el calor comenzaba a ser sofocante. Vació sus bolsillos y su camisa, haciendo un recuento de lo que le quedaba. Quizás 7 u 8 millones. Una fortuna, sí, pero ya no era la cifra mágica que le habían prometido al doctor. La desesperación lo invadió. Su primer intento de fuga había sido un desastre. Ahora no, solo era un ladrón, sino también un fugitivo identificado. Se dio cuenta con una claridad demoledora de que no se enfrentaba a simples criminales. Se enfrentaba a una organización con un poder casi ilimitado, capaz de movilizar a la Policía Federal a su antojo. Subestimarlos había sido su primer y casi último error. En Guadalajara, el contador recibió la noticia de la fuga en Aguascalientes. Una vena palpitaba en su sien, pero su voz se mantuvo peligrosamente tranquila. El fracaso de sus hombres y de los policías corruptos era inaceptable. El taquero era más escurridizo de lo que había anticipado. La humillación pública del robo ahora se veía agravada por la incompetencia de la persecución. «Quiero al comandante de turno en el teléfono. Le voy a recordar quién paga su jubilación», siseó a su asistente. Luego se sirvió un vaso de whisky, a pesar de que apenas eran las 9 de la mañana. La cacería se había vuelto personal. Ya no se trataba del dinero, se trataba de aplastar la esperanza que un hombre como Javier Morales representaba.
Javier, mientras tanto, luchaba contra el dolor y la sed. Sus heridas, aunque superficiales, ardían. Se arrancó un trozo de su camisa sucia para vendar el corte más profundo en su brazo. El hombre que hacía 2 días se preocupaba por el punto de sal de la carne asada, ahora estaba practicando primeros auxilios de campo como un soldado perdido. La transformación era brutal y vertiginosa. Se miró las manos, cubiertas de mugre, sangre y la tinta de los billetes. Apenas se reconocía. El rostro que lo miraba en el reflejo de un charco de agua estancada era el de un animal acosado, con los ojos muy abiertos por el miedo y una nueva y dura determinación que no sabía que poseía. El hambre se volvió insoportable. Arriesgándose, salió de su escondite y caminó por las calles del barrio, tratando de parecer lo más normal posible, una tarea casi imposible dada su apariencia. Encontró una pequeña tienda y compró una botella de agua y unas galletas rancias, pagando con un billete de 500 pesos arrugado. La mujer que lo atendió le dirigió una mirada de sospecha, sus ojos deteniéndose en su ropa desgarrada y su rostro arañado. Javier murmuró una excusa sobre una caída en el trabajo, tomó su cambio y se fue rápidamente, sintiendo la mirada de la mujer clavada en su espalda. Cada interacción humana era ahora una amenaza potencial, cada par de ojos un posible delator. Estaba completamente solo en territorio enemigo. Regresó a su refugio y devoró la comida. El agua nunca le había sabido tan bien. Con el estómago lleno, su cerebro comenzó a funcionar de nuevo. Su plan inicial era una basura. Ir a ciegas hacia el norte era un suicidio. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que conociera el sistema, que entendiera el funcionamiento de la bestia desde adentro. Y solo había una persona en el mundo en la que podía pensar. Alguien de su pasado. Un fantasma de su juventud al que no había visto en más de 20 años. Un hombre que, si aún vivía, trabajaba en los ferrocarriles. Un viejo amigo que le debía un favor, aunque probablemente ni siquiera lo recordara. El nombre le llegó como un eco de tiempos más simples: Miguel. La decisión de buscar a Miguel era una apuesta desesperada. Implicaba quedarse en Aguascalientes, una ciudad donde su presencia ya había sido detectada, el lugar más peligroso para él en ese momento. Pero no veía otra alternativa. Seguir solo era garantizar su captura. Necesitaba inteligencia, necesitaba una guía. Recordaba que Miguel vivía cerca de los patios de maniobra, en una de esas colonias que crecen pegadas a las vías como rémoras. Encontrar un teléfono público se convirtió en su nueva prioridad. Tenía que intentar contactarlo, rezando para que el número que recordaba de memoria, el de la casa de su madre, siguiera existiendo y para que su viejo amigo estuviera dispuesto a arriesgar su propio pellejo por un fantasma del pasado. Mientras Javier planeaba su siguiente movimiento, el cártel ya estaba un paso por delante. El informe de la tendera que sospechó de él llegó a un halcón local a través de una llamada anónima a un número de recompensas. La descripción coincidía perfectamente. Un pequeño equipo de sicarios fue enviado discretamente al barrio, no para atacar, sino para observar, para acordonar la zona de manera invisible. Dejaron que Javier creyera que había escapado. Querían que se confiara, que los llevara a su próximo destino o a cualquier posible cómplice. El juego del gato y el ratón había subido de nivel. Javier ya no solo huía de una cacería, ahora se movía dentro de una jaula cuyas paredes, aunque invisibles para él, se encogían lentamente a su alrededor. La percepción del verdadero peligro finalmente se asentó en la mente de Javier con una claridad aterradora. Esto no era una simple persecución, era una operación militar. Tenían recursos ilimitados, informantes en cada esquina y a las autoridades en el bolsillo. Él, por otro lado, tenía un saco de dinero, ropa rota y el recuerdo lejano de un amigo de la infancia. La asimetría era tan vasta, tan abrumadora, que casi lo hizo rendirse. ¿Qué podía hacer un solo hombre contra un imperio? Pero entonces, el rostro de Sofía apareció de nuevo en su mente, no como una víctima pasiva, sino con una mirada de confianza. Ella creía en él, y esa fe, esa creencia inquebrantable de una niña de 8 años, era la única arma que poseía. Era un arma ridícula contra un ejército,
pero era todo lo que tenía. Amigos, la historia de Javier apenas comienza y la red se cierra sobre él. Es en momentos como este que nos damos cuenta de lo frágil que es la vida y hasta dónde puede llegar una persona por amor a su familia. Si esta historia te tiene al borde de tu asiento, no olvides suscribirte al canal para no perderte cómo continúa esta increíble fuga. Dale like al video y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega la leyenda del taquero. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas crónicas desde el corazón de México. No te despegues, porque el viaje en la bestia está a punto de volverse aún más peligroso. Con una nueva determinación forjada en el fuego de la desesperación, Javier salió de su escondite al anochecer. Se movió con una cautela que nunca antes había conocido, pegado a las sombras, su mente alerta a cada sonido, a cada coche que pasaba. Encontró un teléfono público destartalado junto a un parque solitario. Con manos temblorosas depositó unas monedas y marcó el número que había sido un salvavidas en su memoria durante todo el día. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada timbrazo era una eternidad. Estaba a punto de colgar, seguro de que era una causa perdida, cuando una voz áspera y cansada, empapada en alcohol y resentimiento, contestó al otro lado. «Bueno». Javier tragó saliva. «Miguel, ¿eres tú?» «Soy Javier. Javier Morales». Hubo un largo silencio en la línea. El silencio en la línea telefónica se extendió cargado con el peso de 20 años de vidas no compartidas. Javier podía escuchar la respiración etílica de Miguel al otro lado, el zumbido de un televisor mal sintonizado. «Morales». La voz de Miguel finalmente rompió el silencio. Era un murmullo ronco, incrédulo. «¿El Javi de la prepa? ¿Qué chingados quieres?» No había calidez en el tono, solo la irritación de un hombre cuya paz de borracho había sido interrumpida. Javier, con el corazón en la garganta, le explicó en frases cortas y urgentes que estaba en Aguascalientes, que necesitaba ayuda, que era un asunto de vida o muerte. Mintió diciendo que había tenido problemas con unos usureros. No se atrevía a confesar la verdad por teléfono. Después de otra larga pausa, Miguel suspiró. Un sonido de derrota. Cantina El Rielero. En 1 hora. Ven solo. Y colgó. La cantina El Rielero era un tugurio pegado a las vías. Un lugar donde el olor a aserrín mojado y cerveza barata luchaba por imponerse al penetrante aroma del diésel. Javier encontró a Miguel en una mesa al fondo, una figura encorvada sobre un vaso de tequila. El tiempo no había sido amable con él. El joven alegre y bromista que recordaba había sido reemplazado por un hombre de 40 y tantos, con la mirada perdida de un veterano de guerra, el rostro surcado de arrugas y amargura. Miguel lo miró de arriba abajo, su expresión una mezcla de lástima y desdén. «Te ves de la chingada, Morales», dijo a modo de saludo. Le hizo una seña al cantinero para que le trajera otro trago a Javier, quien pidió un agua mineral que nunca tocaría. Javier contó su historia, la versión editada, pero Miguel no era estúpido. «¿Usureros? ¿Y por eso te persigue la federal?», se burló, un destello de la vieja inteligencia brillando en sus ojos nublados por el alcohol. «No me quieras ver la cara de pendejo. Aquí los únicos que mueven a los federales como si fueran sus putas son los mismos de siempre». Su mirada se endureció. «Escúpelo, Javier. ¿En qué mierda te metiste?» Acorralado, Javier tomó una decisión. Sacó la foto de Sofía y la puso sobre la mesa pegajosa, y entonces le contó todo: la enfermedad, la falta de dinero, el taller mecánico, la balacera, los 15 millones. Con cada palabra, el rostro de Miguel pasaba del cinismo a la incredulidad, y finalmente a una especie de horror paralizado. Cuando Javier terminó, Miguel se quedó en silencio, mirando la foto de la niña sonriente. Se bebió su tequila de un solo trago y golpeó el vaso contra la mesa. «Estás muerto», susurró negando con la cabeza. «No tienes ni puta idea del alacrán que te echaste en los huevos. Estos cabrones no perdonan, no negocian». Javier esperó el rechazo, la orden de que se largara. En cambio, Miguel se quedó mirando la foto. «Tienen a este estado comprado y al que sigue y al otro también. Creen que son dueños de México». En su voz, Javier no solo escuchó miedo, sino algo más profundo.
Un odio viejo, podrido y personal. Un odio que buscaba, sin saberlo, una excusa para estallar. ¿Por qué yo? ¿Por qué buscarme a mí después de tanto tiempo?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Miguel finalmente levantó la vista de la foto y sus ojos estaban inyectados en sangre, pero no solo por el alcohol, porque mi hermano era ferrocarrilero y un día se negó a enganchar 2 vagones que no estaban en el manifiesto. Dijo que era contra las reglas. A la semana siguiente lo encontraron en una zanja. La investigación oficial dijo que fue un accidente, que se cayó del tren borracho. Miguel soltó una risa seca, sin alegría. Mi hermano no probaba una gota de alcohol. Ayudarte a ti. No es por ti, ¿entiendes? Es por joderlos a ellos. Es mi única puta oportunidad de escupirles en la cara, aunque sea desde la tumba. El pacto quedó sellado en el silencio de esa cantina mugrienta. Miguel llevó a Javier a su casa, un pequeño cuarto de una vecindad que olía a soledad. Sobre una mesa coja, desplegó un mapa arrugado de las rutas ferroviarias de Ferromex. «Olvídate de los trenes de carga normales», explicó Miguel, su mente agudizándose a medida que la adrenalina reemplazaba al alcohol. «Están vigilados. Cada parada es un riesgo, pero hay otros trenes. Los de mantenimiento, los de materiales. No llevan un horario fijo, no se anuncian. Los llamamos los fantasmas». Su dedo manchado de grasa trazó una línea que se desviaba de las rutas principales, una serpiente de acero que se adentraba en la vasta y despoblada espina dorsal del desierto de Mindoncinta. «Coahuila, este es tu camino, te llevará hasta el borde, pero es peligroso. Si te caes o el tren se para, estás solo». Mientras Javier y Miguel trazaban un plan desesperado en Aguascalientes, la estrategia del cártel en Guadalajara sufría una transformación letal. El contador, harto de la ineficacia de la persecución directa, decidió cambiar el tablero de juego. Se dio cuenta de que perseguir al hombre era un error. Debían atacar su motivación. La orden fue tan simple como monstruosa. No quería a la familia muerta ni secuestrada. Eso era ruidoso. Atraía atención no deseada. Quería un arma psicológica, una tortura a distancia que obligara al taquero a salir de su escondite. «Quiero una foto», le dijo a su jefe de sicarios. «Una foto de la niña en el hospital. Y quiero que uno de nuestros muchachos salga al fondo sonriendo». En el hospital, la vida seguía su ritmo lento y aséptico. Luisa no se había separado de la cama de Sofía. Sus ojos hinchados y el moretón en su mejilla ocultos a su hija bajo una capa de maquillaje y sonrisas forzadas. Sofía, ajena al infierno que se había desatado en su casa, dibujaba en un cuaderno. De repente, un joven enfermero que nunca habían visto antes entró en la habitación con el pretexto de revisar el goteo intravenoso. Era amable, le hizo un chiste a Sofía y le dijo a Luisa que no se preocupara, que su hija era una campeona. Mientras ajustaba la válvula del suero, sacó su teléfono discretamente y tomó una sola fotografía. 1 segundo. Eso fue todo lo que necesitó. Salió de la habitación sonriendo a Luisa una vez más y desapareció por el pasillo. La fotografía llegó al teléfono del contador segundos después. Era perfecta. Sofía en primer plano, pálida pero sonriendo a su cuaderno. Y detrás, casi en el umbral de la puerta, el falso enfermero, mirando directamente a la cámara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. La imagen era una obra maestra de terror psicológico. No contenía violencia explícita, pero el mensaje era inequívoco, tan claro como una pistola en la sien. Podemos llegar a ella cuando queramos. Estamos a un paso de distancia. Tu hija vive porque nosotros se lo permitimos. Por ahora. El contador reenvió la imagen a uno de sus hombres que vigilaba la casa destrozada de los Morales con una simple instrucción: muéstrasela a la esposa y que ella lo llame. De vuelta en el cuarto de Miguel, la esperanza había comenzado a brotar en el pecho de Javier por primera vez en días. Tenía un plan, un aliado, una ruta. Miguel le había dado un teléfono de prepago, un quemador y algo de ropa limpia, aunque desgastada. Le explicó que el tren fantasma pasaría por un cruce específico a las afueras de la ciudad en la madrugada. Sería su única oportunidad. Por un breve instante, Javier se permitió imaginar el éxito. Se vio a sí mismo cruzando la frontera, enviando el dinero, escuchando la voz de Luisa diciéndole que Sofía estaba a salvo.
Fue una fantasía fugaz, un espejismo en medio de su desierto personal, y estaba a punto de ser destrozada. El teléfono quemador sonó, un zumbido estridente que hizo que ambos hombres saltaran. Javier miró a Miguel, confundido. Nadie tenía ese número. Con un mal presentimiento contestó. Era Luisa. Su voz era irreconocible, un susurro quebrado, ahogado por un terror tan profundo que parecía haberle robado toda la fuerza. Javi, balbuceó. Javi, tienes que entregarte. Por favor. Javier no entendía. ¿De qué hablas, Lu? ¿Qué pasa? Y entonces, ella se lo dijo. Le describió la foto que dos hombres acababan de mostrarle en la puerta de su casa, la foto de Sofía en el hospital, con uno de ellos sonriendo detrás. La llamada se cortó, pero no antes de que Javier escuchara su último ruego ahogado. Van a matarla, Javi. Te lo juro, van a matarla. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo. El mundo de Javier se encogió hasta convertirse en un túnel oscuro y sin aire. El plan, la ruta de escape, el dinero, todo se volvió insignificante. La cacería había cambiado de reglas. Ya no se trataba de su vida contra la de su hija. Ahora estaban jugando con la vida de su hija para conseguir la suya. El ingenio del ataque era diabólico, una puñalada directa a su alma. Lo habían despojado de su única arma, la certeza de que su sacrificio mantenía a su familia a salvo. Ahora, cada minuto que pasaba libre, cada kilómetro que avanzaba, era un minuto y un kilómetro más cerca de la muerte de Sofía. Un grito animal, un aullido de pura agonía y rabia, brotó del pecho de Javier. Golpeó la pared con el puño una y otra vez hasta que sus nudillos sangraron y el yeso se desmoronó. Miguel lo agarró, tratando de contenerlo. «Cálmate, cabrón, cálmate o nos van a oír». Pero Javier no escuchaba. Estaba atrapado en una pesadilla. La imagen de su hija con un asesino sonriente a sus espaldas, grabada a fuego en su cerebro. La desesperación era total, absoluta. Se sentía como un animal en una trampa, con la pata atrapada en el cepo, de acero mientras los cazadores se acercaban riendo. «Tengo que entregarme», dijo finalmente, la voz vacía, sin vida. «Es la única manera». Miguel lo abofeteó, fuerte. El escozor en la mejilla pareció sacar a Javier de su trance. «Escúchame bien, pendejo», le gritó Miguel sacudiéndolo por los hombros. «¿De verdad crees que si te entregas van a dejarla vivir? ¿A ella? ¿A tu esposa? Eres un testigo. Tu familia es un cabo suelto. En el momento en que te tengan, los matarán a todos para dar el ejemplo. Tu única, y repito, tu única puta oportunidad de salvarla es desaparecer y enviar ese dinero. Es comprarles una nueva vida en algún lugar donde estos hijos de puta no puedan encontrarlos. Entregarles el dinero y a ti mismo es sentenciarlos a todos». Las palabras de Miguel, brutales y directas, cortaron la niebla de pánico de Javier. Tenía razón. La lógica fría y despiadada de su amigo era innegable. Su rendición no compraría misericordia, solo aceleraría la tragedia. La esperanza no estaba en entregarse, sino en tener éxito, en ser más rápido, más astuto y más despiadado que ellos. El punto sin retorno había llegado, y había sido cruzado sin que él se diera cuenta. La fuga ya no era una opción, era una obligación. La carrera ya no era por su propia supervivencia, sino una carrera directa contra el reloj que el cártel había puesto en la vida de su hija. Cada segundo contaba. Una nueva energía, nacida no de la esperanza, sino de la más pura y negra desesperación, recorrió el cuerpo de Javier. La mirada en sus ojos cambió. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba enterrado bajo una capa de determinación helada. Ya no era una víctima que huía, era un padre que contraatacaba de la única manera que podía, corriendo más rápido. «El tren», dijo, su voz firme por primera vez. «Dime del tren fantasma, ¿cuándo sale?» Miguel asintió, reconociendo la peligrosa transformación en su viejo amigo. Le dio la información precisa. El cruce, la hora, la señal que debía buscar. La cacería se había convertido en algo más. Se había convertido en una misión. En Guadalajara, el contador esperaba la llamada de sus hombres confirmando la rendición del taquero. Estaba seguro de su jugada. Había atacado el corazón del problema,
la fuente de la fuerza de su enemigo. Estaba convencido de que cualquier hombre normal, cualquier padre, se quebraría ante una amenaza tan directa y personal. Saboreaba su victoria, imaginando el espectáculo que sería el regreso de Javier, arrastrándose, suplicando. Lo que el contador no podía comprender, en su mundo de poder y miedo, era que al empujar a un hombre común hasta el borde del abismo, a veces no lo quiebras. A veces, sin querer, le das garras y colmillos que nunca supo que tenía. La noche en Aguascalientes se volvió más oscura, más fría. Javier se preparó para su partida, no como un fugitivo, sino como un soldado en una misión suicida. Guardó el dinero que le quedaba en una mochila vieja que Miguel le dio, junto con una botella de agua y un trozo de pan duro. Miguel le dio un último consejo. En el desierto, la noche es tu amiga y el sol tu enemigo. Muévete de noche si puedes, y no confíes en nadie, absolutamente en nadie. Se dieron la mano, un gesto torpe entre dos hombres que no se habían visto en 2 décadas y que probablemente no se volverían a ver jamás. Vete con Dios, Morales, dijo Miguel, aunque ninguno de los dos creía realmente en él. O con el diablo, con quien sea que corra más rápido. El tren fantasma se movía por el desierto como una serpiente de óxido y acero. Su traqueteo era el único sonido que rompía el silencio sepulcral de la noche. Javier iba solo en un vagón de plataforma, expuesto a los elementos, con el viento helado del desierto cortándole la piel. El paisaje era un mar de nada, una pintura monocromática bajo la luz de una luna indiferente. Cada kilómetro que avanzaba era una victoria, pero la llamada de Luisa resonaba en su cabeza, un eco de terror que envenenaba su alivio. La amenaza contra Sofía lo había cambiado. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de furia helada. No solo huía para salvarla, huía para vengarla, para hacer que el sacrificio de su vida y la de su familia valiera la pena. Era un hombre con un solo propósito, despojado de todo lo demás. Miguel le había advertido sobre El Silencio, una vieja estación de mantenimiento abandonada en medio de la nada en Coahuila, un cementerio de locomotoras y vagones donde las vías se entrelazaban como las costillas de un cadáver. Es un punto de control natural para ellos, le había dicho. Si saben en qué tren vas, te esperarán ahí. Es una ratonera. Mientras el tren comenzaba a reducir la velocidad, Javier supo que la advertencia de Miguel se estaba convirtiendo en una profecía. A lo lejos vio un destello de luz, un reflejo en un parabrisas donde no debería haber nada más que arena y cactus. No era la patrulla fronteriza, era el final de la línea. Lo habían acorralado. El tren no era una vía de escape, era el señuelo que lo había llevado directamente a la trampa. Un pánico atroz amenazó con paralizarlo. Podía saltar, correr hacia el desierto y morir de sed o por el disparo de un francotirador. Pero entonces recordó la última parte de la advertencia de Miguel, sus palabras pronunciadas con una urgencia febril. Pero si te toca pelear, que sea en tus términos. En el silencio hay una palanca de desvío, la número 7. Controla la vía muerta, que va al viejo foso de reparación. Está oxidada, pero funciona. Si logras que un vagón ruede por ahí, era un plan demencial, una posibilidad entre 1.000.000, pero era mejor que ninguna. En lugar de saltar, Javier se preparó. La presa, acorralada y sin escapatoria, decidió que se convertiría en cazador, usando la propia trampa como su arma. El tren se detuvo con un largo y lastimero quejido. El silencio que siguió fue absoluto, antinatural. Javier se deslizó del vagón y se ocultó bajo él. Su cuerpo presionado contra la grava aceitosa, vio las botas de varios hombres acercándose, moviéndose con la confianza de los depredadores que saben que su presa está atrapada. Contó 4, quizás 5. Estaban armados con rifles de asalto, equipados con miras nocturnas. Iban a barrer los vagones uno por uno. Javier, armado solo con un trozo de metal oxidado que había recogido y el conocimiento que Miguel le había legado, se escabulló entre las sombras, moviéndose hacia el laberinto de vagones, estacionados hacia la palanca número 7. El juego final había comenzado. La cacería en el silencio fue una lección de terror. Javier no luchaba, se escondía.
Se convirtió en un fantasma dentro del cementerio de acero. Usó el eco del lugar a su favor, lanzando piedras para crear distracciones, obligando al equipo de sicarios a separarse. Sus perseguidores eran soldados, entrenados para el combate directo, pero no estaban preparados para una guerra de nervios contra un espectro. Javier, el hombre invisible de Guadalajara, usaba su don natural para la invisibilidad, magnificado por la desesperación. Podía oler su frustración, escuchar sus maldiciones susurradas en la radio. Por primera vez desde que todo comenzó, no era él quien tenía miedo, eran ellos. Se estaban adentrando en su territorio, en su trampa. Logró llegar a la palanca de desvío. Estaba oxidada y rígida, como Miguel había advertido. Mientras luchaba por moverla, escuchó a dos de los sicarios acercándose a su posición. Estaba expuesto. El corazón le martilleaba contra las costillas. Vio un vagón cisterna solitario en una ligera pendiente, retenido apenas por un calzo de madera podrida. Era su única oportunidad. Dejando la palanca a medio mover, corrió hacia el vagón. Con una fuerza que solo el terror puede invocar, golpeó el calzo con su barra de metal una y otra vez. La madera crujió, se astilló y finalmente cedió. Lentamente, casi en silencio, el coloso de acero comenzó a rodar, ganando velocidad en la oscuridad, dirigiéndose directamente hacia la aguja del desvío. Los sicarios lo vieron en el último momento. Uno gritó, el otro levantó su rifle. Javier se tiró al suelo justo cuando el vagón cisterna pasaba rugiendo a centímetros de él. Corrió de vuelta a la palanca y con un último tirón sobrehumano la movió completamente. La aguja de la vía cambió de posición con un chirrido agónico justo a tiempo. El vagón se desvió violentamente hacia la vía muerta. Su velocidad era demasiada para la curva. Con un estruendo apocalíptico de metal retorciéndose, el vagón cisterna descarriló, volcando y estrellándose contra la única camioneta del escuadrón, bloqueando la salida del patio de maniobras en una montaña de acero y fuego. El líder de los sicarios quedó atrapado entre los restos, gritando de rabia y dolor. Javier no esperó a ver el resultado. Mientras las llamas del vagón accidentado iluminaban la noche, corrió en la dirección opuesta, hacia una pequeña locomotora de mantenimiento que Miguel le había dicho que siempre dejaban con combustible al final de una de las vías de servicio. Le había explicado el procedimiento básico para encenderla, una secuencia simple para un ferroviario, un milagro para un taquero. Con manos temblorosas, siguió las instrucciones. La máquina tosió, escupió humo negro y finalmente el motor diésel cobró vida con un rugido que fue la música más dulce que Javier había escuchado jamás. Engranó la marcha y la pequeña locomotora comenzó a moverse, lentamente al principio, y luego con más confianza, alejándose del infierno del silencio. Mientras cruzaba la frontera al amanecer, escondido en la parte trasera de un camión de verduras, gracias a los últimos miles de pesos que le quedaban, Javier finalmente se permitió derrumbarse. Lloró en silencio, no de alegría, sino por el peso de todo lo que había perdido. Estaba vivo, tenía el dinero, pero su alma estaba mutilada. Miguel estaba condenado. El cártel no tardaría en conectar los puntos y casarlo por su traición. Javier había perdido su nombre, su hogar, su país y, lo más doloroso de todo, había perdido a su familia. Podía salvarlos, pero nunca podría volver con ellos. Era un fantasma, un hombre sin rostro, cuya única existencia a partir de ahora sería en las sombras. El precio de la vida de su hija era la suya. Los meses que siguieron fueron una neblina de transacciones clandestinas y llamadas telefónicas codificadas. Encontró ayuda en una enfermera de una clínica gratuita en un pueblo fronterizo, Elena, una mujer que vio la desesperación en sus ojos y decidió ayudar sin hacer demasiadas preguntas, movida por una compasión que a Javier le parecía de otro mundo. A través de ella y de una red de contactos que ella conocía, el dinero, lavado y convertido en dólares, comenzó a fluir hacia el tratamiento de Sofía. Cada transferencia exitosa era una pequeña victoria, un bálsamo para su conciencia herida, un paso más para cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo. Sofía recibió el trasplante. La operación fue un éxito.
La leucemia, ese monstruo que había devorado su infancia, entró en remisión. Luisa, usando el resto del dinero, pudo obtener nuevas identidades a través de un abogado de inmigración recomendado por la red de Elena. Ella y Sofía se mudaron a Canadá, a una pequeña ciudad en Columbia Británica, donde la nieve borraba cualquier rastro de su vida anterior. Comenzaron de nuevo, lejos de los fantasmas de Guadalajara. Javier recibía fotos ocasionales a través de correos electrónicos encriptados. Sofía en la nieve, Sofía en su primer día de escuela canadiense, Sofía sonriendo, con las mejillas sonrosadas y el brillo de la vida de vuelta en sus ojos. Él las miraba en la pantalla de un cibercafé y lloraba. Javier Morales desapareció. Algunos dicen que se perdió en la inmensidad de Estados Unidos, trabajando en cocinas de restaurantes de mala muerte, siempre mirando por encima del hombro. Otros dicen que se adentró aún más en México, viviendo en 1960, alguna comunidad aislada en la sierra, un ermitaño castigándose por sus pecados. Nadie sabe con certeza. Se convirtió en un hombre sin historia, un eco. El dinero se había ido, su propósito se había cumplido, y todo lo que le quedaba era una vida de anonimato y el recuerdo doloroso de una familia que solo podía amar a distancia, como un Dios exiliado observando a su creación desde un cielo lejano y solitario. Pero en los barrios de Guadalajara, en las cantinas de los ferrocarrileros que cruzan el país, una historia comenzó a susurrarse. No es una historia de un criminal, sino una leyenda. Es el cuento del taquero millonario. Habla de un hombre ordinario, un hombre invisible que fue empujado a un rincón por la desesperación. Un hombre que se atrevió a desafiar a un imperio no por codicia, sino por amor. Un hombre que le robó al diablo para comprarle un milagro a un ángel. La historia cambia con cada recuento. Los detalles se embellecen, las hazañas se exageran, como todas las leyendas deben hacer para sobrevivir. Dicen que el dinero nunca fue recuperado, que la humillación del cártel de Jalisco fue tan grande que borraron cualquier registro del incidente, ejecutando a todos los involucrados en la fallida cacería, incluido el contador, y prefiriendo el silencio a la vergüenza pública. La historia del taquero se convirtió en un recordatorio peligroso de que incluso el imperio más poderoso puede ser herido por el más insignificante de los hombres si su motivación es lo suficientemente fuerte. Se convirtió en un símbolo de esperanza para los oprimidos, una pequeña chispa de desafío en un mundo dominado por el miedo. Y así, mientras Javier Morales vive sus días como un fantasma sin nombre en una tierra extraña, su historia vive por él. Vive en el corazón de su hija, quien tiene una segunda oportunidad en la vida sin saber nunca el precio exacto que se pagó por ella. Vive en el recuerdo aterrorizado de una organización criminal que aprendió que hay fuerzas más poderosas que las balas y el dinero, y vive en los susurros nocturnos de un país que anhela héroes, encontrando uno en la figura más improbable, un humilde vendedor de tacos que, por un breve y aterrador momento, tuvo el destino en sus manos y lo moldeó a su voluntad. El puesto de tacos Don Javi ya no existe. Fue desmantelado y reemplazado por otro negocio. Pero a veces, la gente del barrio, los que recuerdan, pasan por esa esquina y juran que, si el viento sopla de la manera correcta, todavía se puede oler una mezcla extraña en el aire. No es solo el aroma del suadero y la cebolla, es un olor a pólvora, a ozono, a acero de ferrocarril y sobre todo a un sacrificio desesperado. Es el olor de la leyenda, la crónica indeleble del hombre común que se atrevió a robarle al diablo y de alguna manera incomprensible logró ganar. La historia de Javier Morales, al final, no es una historia de crimen, sino una fábula oscura sobre los límites del amor paternal. Pregunta cuánto vale la vida de un hijo y qué está dispuesto a pagar un padre. Javier pagó con su identidad, su paz y su futuro. Pagó con todo lo que tenía y con todo lo que era. Y en las frías y solitarias noches de su exilio, mientras mira las estrellas que son las mismas que brillan sobre su hija a miles de kilómetros de distancia, se hace la única pregunta que le queda. Si tuviera que hacerlo de nuevo, sabiendo el costo, ¿lo haría? La respuesta, siempre, sin dudarlo ni un instante, es que sí.